Estamos en una época en que nos hemos quedado sin héroes. Hubo un tiempo en que los exploradores, los astronautas y los científicos eran los referentes. Y ahora solo lo son los futbolistas. Necesitamos creer de nuevo en estas personas. Necesitamos héroes como aquellos, como Leonov, como Armstrong o como Carl Sagan. Cierra los ojos. Estás flotando en las orillas del océano cósmico. Esto es Catástrofe Ultravioleta. Hola, soy Antonio Martínez. Hola, soy Javier Peláez y como bien nos decía Gary Israelian, hoy vamos a hablar de héroes en el espacio. Héroes como este. У нас не было никаких конкурентов. Потом появилась Америка. А в общем-то, я скажу, что это были не олимпийские, а космические соревнования. Una competencia честная, кто что мог, кто делал, без всяких этих medicamentos. Este es Alexei Leonov, una gran leyenda de la carrera espacial. Al que conocimos en el Festival Starmus, un festival que se celebra en Tenerife, en el que acuden todo tipo de estrellas, astrónomos... Premios Nobel, físicos, y allí tuvimos, 5 minutos para hablar con él. ¿En ruso? Bueno, en ruso yo solo sé un par de palabras. ¿Haces tus pinitos, por ejemplo? Sí. Dabro Poyalabat. Uy, qué mal suena eso. Spakula Nochu. Nada más, pero menos mal que... Pero no nos dejes así, que has dicho. Bienvenidos y buenas noches. Adiós. Mira, parece una canción de Miguel Ríos. ¿Cómo es en ruso Miguel Ríos? River Michael. Soy Daniel Marín, autor del blog Eureka, que está actualmente en Naucas, y me dedico también a la divulgación de temas relacionados con la exploración del espacio. Y eres un fanático de la carrera. Totalmente. Bueno, no es que sea un fanático, es que Daniel es un auténtico sabio de estos temas y además él sí que habla ruso. Él sabe ruso, Alexei Leonov sabe ruso, el único que no sabe ruso soy yo, pero hoy los vamos a tener a todos juntos y muchas sorpresas más, porque el programa de hoy va a ser galáctico, recordando aquel mítico primer paseo espacial. De Leonov. Нахожусь на обрыве слёза, самочувствие отличное. Подавно вижу облачность, море, Кавказ вижу под собой. Pero bueno, Javier, ¿a este qué le pasa? Este es Alexei Leonov en la única grabación que hay de su mítico paseo espacial del que vamos a hablar hoy. ¿Y los pitidos? Los pitidos creo que son comunicaciones con la nave. ¿Pero qué significan? Buenas noches, bienvenido. Catástrofe Ultravioleta. Bueno, y para comenzar este capítulo de Catástrofe Ultravioleta dedicado a los rescates, vamos a ponernos ahora sí serios y lo primero que vamos a hacer es viajar nuevamente a los años de la Guerra Fría. Unos años que ya tocamos en el capítulo de interferencias y que estaban dominados por una carrera por conquistar el espacio. Y vamos a conocer una misión que hoy ya es mítica, la misión del Voskhod 2. Voskhod, ¿cómo? Voskhod, bueno, en español Voskhod. ¿Voskhod qué significa? Voskhod, amanecer. Voskhod significa amanecer. El Voskhod es... Voskhod 2. Voskhod 2, ¿qué es? Si quieres lo ponemos, nos ponemos en contexto. En 1965 los Estados Unidos lanzan un nuevo tipo de nave, que es la nave Gemini, y uno de los objetivos de la nave Gemini es lanzar 2 personas dentro de la misma cápsula, que hasta ese momento solo se había lanzado un astronauta, y uno de los objetivos principales de las misiones Gemini es hacer una actividad extravehicular, o sea, un paseo espacial. Nos encontramos en plena carrera espacial y en estos momentos, en 1965, los americanos aún no han llegado a la Luna y los soviéticos les estaban ganando de paliza. Eso es, en 1954 los soviéticos habían puesto en órbita el primer satélite espacial y en 1961 se adelantaron otra vez poniendo en el espacio a Yuri Gagarin y después, en 1963, volvieron a ganarles otra vez la partida con Valentina Tereskova como la primera mujer astronauta en el espacio. O sea, no había forma. En aquellos años la URSS se les adelantaba en todo. Pero entonces los americanos lanzan una nueva estrategia. Quieren ser los primeros en diseñar una nave para 2 astronautas. Es el proyecto Géminis. Pues ven que de repente los Estados Unidos van a tomar la delantera con la nave Gemini. Ellos están preparando otra nave, que es la Soyuz, para 3 personas, pero no va a estar lista
antes que la Gemini. Entonces el ingeniero jefe del programa espacial soviético, que es Sergei Korolev, decide modificar las naves Vostok para hacer una serie de misiones que se adelanten a la Gemini desde el punto de vista del efecto de la propaganda, ¿no? De que han ido 2 personas allí, ¿no? Claro, entonces que va a lanzar a 3 personas dentro de la cápsula, entonces ya no solo igual a los americanos, sino que los supera. Hay que recordar que es una nave que originalmente fue diseñada para solo un cosmonauta, entonces de repente mete 3. Tiene la ventaja de que la cápsula era bastante grande, ¿no? Comparado con los diseños americanos. En la época dura y dura de a ver quién la tiene más grande. Exactamente. O sea, quién va más lejos, quién envía más cosas arriba. Eso es. Y luego la segunda misión, que en un principio la apoda Salida, Vijat, que es realizar una actividad extravehicular para adelantarse a los americanos, ¿no? Ahí solo van 2 cosmonautas. Y ya tenemos la aventura en marcha. Los rusos se disponen a enviar una nave con 2 tripulantes, de los cuales uno de ellos además realizará el primer paseo espacial de la historia. Y en este tema de la tripulación hay que hacer un inciso porque no nos encontramos ante un enfrentamiento solamente político o económico. También asistimos a 2 maneras diferentes de entender la propia carrera espacial. Korolev diseñaba sus naves totalmente automáticas. Confiaba en la automatización, no en el pilotaje. En la NASA no pasó eso porque desde el primer momento se eligieron a pilotos de prueba superestrellas, que eran ahí como pues con el ego más grande que la luna y tal. Entonces de un primer momento todo giraba alrededor de ellos y se les dio capacidad para pilotar. Entonces, fíjate tú, se da la paradoja que las naves Soyuz de finales de los 60 estaban totalmente automatizadas cuando la tecnología electrónica soviética era inferior a la americana. Y el Apolo, a pesar de llevar uno de los ordenadores más avanzados de la época y todo eso, las maniobras de acoplamiento eran completamente manuales. Claro, y le salvó eso también porque luego en el Apolo 11 Armstrong tuvo que hacer varias modificaciones para... Sí, al final, pero que fíjate tú la paradoja, es decir, resulta que los americanos tenían a su disposición ordenadores más avanzados que los soviéticos, pero como habían construido sus naves alrededor de los astronautas, que eran las estrellas, eran estrellas y ellos tenían que pilotar porque ellos lo valían y eran estrellas mediáticas y si no se hubiese montado un escándalo. Pues renunciaban a una ventaja que tenían tecnológica para darle a los astronautas ese privilegio de poder pilotar. Mientras que los rusos, que podían haber dicho, mira, nuestros ordenadores son peores, pues coño, pilota tú la nave, que tú tienes un cerebro y no sale gratis. Pues no, renunciaban a esa ventaja, porque lo importante era la automatización. Y Korolev no se fiaba del hombre en el espacio. Para esas tareas él pensaba que tenían que ser automáticas. Entonces hay una concepción distinta, y por eso se peleaba. La Fuerza Aérea quería meter pilotos y Korolev decía, no me hacen falta pilotos. Yo lo que quiero son ingenieros. No. Yo quiero laicas. No, él quería ingenieros que supieran, primero, que si había un problema en la nave, el ingeniero sabía, el piloto no. El piloto no sabe electrónica, aunque le des un cursillo. La placa, el transistor, el piloto dice, ¿qué coño me estás hablando? El ingeniero sí, entonces te soluciona el problema. Fíjate qué épocas tan ingenuas que se fiaban de los ingenieros. Pero aparte de todo, estamos en una época en que la Fuerza Aérea Rusa todavía tenía mucha influencia y los cosmonautas que se eligen son 2 pilotos. Korolev diseña las naves para que funcionen de manera automática, pero en esta misión se decide que van a ir 2 pilotos. Esto va a tener un papel importante más adelante si llega el caso de que algún sistema automático pues deje de funcionar y tengan que maniobrar manualmente. La tripulación es Alexei Leonov y Pavel Belyayev. Alexei Leonov es elegido como el cosmonauta que va a salir fuera y que si logras hacerlo antes que los americanos se convertirá en el primer hombre que realice un paseo espacial. El proyecto se convierte en un sprint y aquí tenemos a todos los ingenieros rusos rediseñando la nave, programando la misión y preparando el cohete para conseguir adelantarse a los americanos. Vale, el objetivo es realizar un paseo espacial, pero hay una cuestión. ¿Cómo sales al espacio? Eso no es tan fácil como abrir una puerta y ya está. No, dentro de la cápsula tienes una atmósfera de presión y no vas a salir al espacio ahí directamente. ¡Tacatá! Tienes que idear un sistema que tenga en cuenta las diferentes presiones. Claro, pero ¿cómo se sale al espacio? En la nave Soyuz o en la estación espacial es muy fácil. Hay una esclusa, entonces se despresuriza la esclusa, el astronauta lleva el traje espacial, sale fuera, vuelve a la esclusa y ya está, no tiene más problema. O en las naves Apolo, por ejemplo, lo que se hacía es se despresurizaba toda la nave. Evidentemente no tenían esclusa, pero tenían que despresurizar. ¿Eso qué significaba? Pues que había que añadir una esclusa. ¿Cómo añades una esclusa a una nave que no cabe en una esclusa? Pues haces una esclusa hinchable.
Eso es lo que tenía el Abbas-Hot. Una esclusa hinchable, pero ¿eso qué es lo que es? Que dirían mis amigos murcianos. ¿Eso cómo funciona? Bueno, pues en nuestra web, catastrofeultravioleta.com, vamos a colgar imágenes de esta esclusa hinchable para que veáis cómo funcionaba. Pero bueno, ahora mismo haceos una idea. Imaginaos un gran cilindro de tela que durante el lanzamiento está replegado y bueno, una vez en órbita, pues se puede inflar para que el astronauta salga a través de ese tubo al espacio. La escotilla interior... Aquí tiene una foto, coño. Sí, pero la radio esa no me vale. No, ya, pero para que la veas tú. Ajá. ¿Ves? Esto es lo que se infla. Vale. Esto es lo que se infla. Te digo, los balones de oxígeno, como luego se queda eso ahí, esta parte es rígida y esta parte es rígida. Entonces durante el lanzamiento está comprimido y se infla en el espacio. Sí, como un acordeón, algo así, ¿no? Exacto. Estos que se abren y se inflan, sí. Vale. Bueno, entonces, ¿qué te estaba contando ya? Aquí se mete el señor Leonov. Y sale presuriza la escotilla esta, la esclusa inflable, y desde ahí ya se va para el espacio. Exacto. Era la primera vez. Era la primera vez, y hay que tener en cuenta que la nave Abbas-Hot se consideraba, bueno, en su momento se puede considerar, y todavía hay gente que lo considera, el vehículo espacial tripulado más peligroso que se haya lanzado nunca para un cosmonauta. Así que tenemos a 2 cosmonautas. Ojo, que son palabras mayores, la nave más peligrosa. Mira que ha habido misiones peligrosas. Bueno, pues tenemos a estos 2 cosmonautas metidos en la nave, rediseñada en un tiempo récord, con un sistema nuevo de esclusa hinchable que nunca se ha probado, y metidos en eso, en la nave más peligrosa de toda la historia. No se me ocurre nada que pueda salir mal. No sé. Pues porque la cápsula Vostok ya de por sí era peligroso, estamos hablando de los inicios de la era espacial, etcétera, ¿no? Que había mucho riesgo. Explotaban uno de cada 5. Pero el problema es que no tenía ningún sistema de escape durante el lanzamiento. La Vostok tenía asientos eyectables, que además servían también durante la atmósfera, la reentrada de la atmósfera. En el descenso el cosmonauta se eyectaba, ¿no? Sí, porque por ejemplo Gagarin sí se eyectó. Todos los de la Vostok se eyectaron, todos. Estaba diseñado porque... Pero esta no cabían, claro, si meten ya 2 personas o 3. Exacto, pero no tenía la capacidad suficiente para lanzar, para llevar también asientos eyectables, además que no cabían físicamente, ¿no? Entonces no había asientos eyectables, no tenía sistema de escape, metías 2 o 3 personas en una cápsula diseñada para una persona. Y claro, tienes ahí todos los ingredientes para que pueda ir algo mal, ¿no? ¿Ves? Esto es justamente lo que más me gusta de la cosmonáutica rusa, ¿no? Que estamos acostumbrados a las epopeyas que nos cuentan los americanos y poca gente conoce que estos tipos estaban mal de la cabeza, iban en unas condiciones absolutamente... eran locos del espacio. Sí, eran auténticos kamikazes. Pero bueno, sea como sea, la misión se pone en marcha y el 18 de marzo de 1965 despegan desde Baikonur. Y a continuación veremos cómo Alexei Leonov se iba a tener que enfrentar a 7 problemas mortales en una sola misión. No te vayas, que despegamos. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, que como todos sabéis es un proyecto que no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Y por cierto, Javier, hoy tengo una muy buena noticia que darte. ¿Tienes una buena noticia? Sí, por fin hemos encontrado un patrocinador para un capítulo, para este. ¿Para un capítulo, para este? ¿Tenemos patrocinador? Sí, señor. La NASA. Bueno, hoy como es el espacio... La FECIT. El ministerio. No, es un patrocinador de mucho nivel porque en Catástrofe Ultravioleta somos así. No nos conformamos con cualquier cosa y nos va a patrocinar la taberna
donde cenamos cada vez que venimos a grabar. ¡Viva Chapata! Sí, señora. ¿Dónde cenamos? Aquí en Lavapiés, es un sitio donde se come estupendamente. Ajá. Y ya recordamos a nuestros oyentes que si alguien quiere apoyarnos en un capítulo específico, tiene la posibilidad de contactar con nosotros a través de catástrofeultravioleta.com. Y bueno, pues la taberna Chapata, que fíjate, es donde siempre estábamos cenando cada vez que grabamos. Que se come muy rico, por Pues el tío se ha aficionado y ha dicho, oye, venga, os patrocino un capítulo yo, y ha tirado él solo para adelante. Oye, pues muchas gracias. Eso es. Hola, pues mira, soy Juan Carlos, el dueño del Viva Chapata, que está aquí en el barrio Lavapiés, en Madrid. Y nada, patrocinamos este programa porque nos parece una gente estupenda y un programa maravilloso. Os lo recomiendo a todos. Salud. Y seguimos con los dos cosmonautas soviéticos, Alexei Leonov y Pavel Beliayev, rumbo al espacio. Y nada más entrar en órbita, se ponen manos a la obra para realizar su objetivo principal: darse un paseíto espacial. Y bueno, nada, lo lanzan. Lanzan la Voskhod y Leonov enseguida se pone su... Bueno, ya iba con el traje espacial, se mete, abre la escotilla, la presuriza, se mete dentro y nada, hace su paseo espacial. Y en principio va todo bien, ya ha hecho historia, ya es el primer hombre que sale fuera de la nave. Está en el espacio él solo. Es la primera actividad extravehicular de la historia, pasará la historia por eso. Y de repente empieza a tener el primer problema de la misión. Y es que la cápsula... En el espacio. Cuando está en el espacio, de repente se da cuenta que el traje se empieza a inflar más de lo que él había previsto. Este es el primero de los 7 momentos mortales que va a vivir Leonov. Recordad lo que os hemos dicho, que es una misión con 7 momentos en los que él puede perder la vida de diferentes maneras. Y este es el primero. El traje espacial comienza a hincharse. Entonces el traje de Leonov en el vacío se empieza a inflar, porque fuera no hay ninguna presión, dentro hay una presión importante. Ese es el primer problema ya. Ese es el primer problema porque él ve... Eso es un problema... Es un problema grave porque ve que las manos se le salen de los guantes. Y que las piernas, los pies se le salen de las botas del traje. Entonces, bueno, las piernas... Como si inflas demasiado un globo... Claro, él se queda como un muñeco dentro del traje. Si sigue así, no puede entrar otra vez dentro de la esclusa, porque ¿cómo va a entrar si no puede controlar nada? Él intenta, cuando ve que se empieza a expandir el traje, a cerrar las correas. El traje tiene una serie de correas, pero da igual, ¿no? Aquello se le expande. Entonces tiene un problema porque no sabe qué hacer. Ve que está el traje completamente inflado, se le está acabando el tiempo. Él tenía un programa muy limitado de tiempo. También, claro, eso por temas de seguridad. Y entonces decide volver a la esclusa y dar por finalizada la misión. Pero no cabe en la esclusa. El traje se ha inflado tanto que no cabe por no cabe en la esclusa. Entonces, claro, el compañero está dentro de la cápsula, pero no le puede ayudar. De hecho, él tiene instrucciones de si Leonov, por lo que sea, no puede entrar, la única opción es abandonarlo, soltar la esclusa y que él vuelva a tierra y se salve él. Entonces él se quedaría ahí y se moriría, ¿no? Son los primeros momentos de tensión. Chan, 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 chan. Y una tensión además que ya no iba a parar en todo el viaje porque los problemas van a empezar a llegar uno tras otro. Y además este problema es quizá el más conocido, el del problema del traje, pero ojo que no es el más complicado. Hay 7. Y 3 de ellos bastante jodidos. Este era jodido. Este es uno de los problemas que se consideran potencialmente mortales, porque eso, si no entra en la cápsula, pues en la esclusa se hubiese quedado flotando y hubiese muerto. Hubiese sido el primer astronauta en el espacio exterior en hacer un paseo espacial y el primero en morir. Ahora mismo Leonov tiene ante él varias opciones y no sabe si alguna realmente funcionará. ¿Qué es lo que hace Leonov? Entonces, él tiene 2 opciones, ¿no? Una es seguir las instrucciones, intentar meterse pues como pueda, o intentar algo que no le han dicho que pueda hacer, que es bajar la presión del traje. Por suerte, los diseñadores del traje incluyeron una válvula manual con la que el cosmonauta puede reducir la presión del traje. Tiene 3 posibilidades para reducir. La más pequeña, o sea, la presión menor, se considera un caso de emergencia y le dijeron que nunca utilice esa opción, porque la presión puede bajar tanto que le puede dar una embolia, porque si todavía tiene, es como los submarinistas cuando suben rápido, si reduce esa presión muy rápido y él todavía tiene nitrógeno en la sangre, le puede dar una embolia. Claro, entre la opción de morir en el espacio exterior o tener una embolia, la primera opción es segura, o sea, morir seguro, abandonado en el espacio, o quizás tener una embolia. Pues ¿qué es lo que hizo Leonov? Redujo la presión al máximo de lo que le permitía y se bajó la presión, es decir, soltó aire al espacio. Afortunadamente, Leonov no sufrió ninguna embolia y consiguió desinflar un poco el traje. Se dirige a la esclusa e intenta entrar. Vale, ahora se tenía que meter dentro de la esclusa.
Entonces, ¿qué pasa? Él se metió, pero aún así, aunque había bajado la presión al mínimo, no cabía tampoco en la esclusa. Él intentó, se tenía que meter con las piernas por delante y no podía. Se tenía que meter. Es el segundo problema, que claro, arregla no cabía. Arregla el primero, bien y pero claro, sin porque entrar. todavía tiene que entrar en la cápsula. Ajá. Intenta meterse con las piernas por delante para poder cerrar la escotilla que tiene encima suyo, que es lo lógico, Claro. y luego abrir la de dentro de la nave, pero no logra meterse. No logra entrar. Entonces, al final, ya desesperado, las pulsaciones le suben, suda un montón, está ya el hombre, me imagino que desesperado, pues decide meterse con la cabeza por delante de la esclusa. Vamos a intentar ponernos en situación, imaginad la cápsula donde tiene que entrar Leonov para regresar del espacio. Bueno, pues en esa cápsula hay acoplado un cilindro hinchable en el que apenas cabe una persona. Sí, pensad que es un tubo muy, muy, muy estrecho. Bueno, pues al entrar de cabeza vais a dejar la escotilla detrás vuestra y no vais a poder cerrarla. Leonov, a pesar de haber deshinchado el traje y de haberse salvado de que le dé una embolia, todavía no cabe en ese tubo estrecho en el que tiene que entrar con los pies por delante. Claro, tú ponte en su lugar, a esta altura está ya tan desesperado que decide entrar de cabeza, pues claro, dejando la escotilla detrás. Tiene las pulsaciones a 1000 por hora, está sudando, se le acaba el tiempo y de pronto decide cambiar el protocolo de entrada y haciendo un gran esfuerzo, lo consigue. Consigue meterse de cabeza dentro del tubo. Ahí sí cabe, porque claro, hace fuerza, se empuja con las manos, etcétera. Pero claro, ahora, una vez que está con la cabeza por delante, tiene el problema cómo cerrar la escotilla que tiene en las piernas. Claro, está en la esclusa. Si claro, él se mete con la cabeza. Si la buscáis y tal, es un tubo. Es un tubo. Entonces, tú te has metido así como un tobogán. Exacto. Y no te puedes dar la vuelta. Exacto. Entonces, por suerte, la esclusa es flexible, de tela. Eso es lo que le salvó, porque si hubiese sido rígida, te metes de cabeza y no puedes dar la vuelta, es rígido. O sea, después de un esfuerzo sobrehumano, logra darse la vuelta y cerrar la escotilla exterior. Vale, ¿cuántos problemas llevamos ahora de esos 7 que...? Bueno, eso se considera el segundo, creo yo. Creo que se considera el segundo, sí. Madre mía, qué odisea. Estamos contando problemas y solo llevan 2. Fíjate, y además todo esto en un ambiente tan claustrofóbico como es el espacio. Una pasada. Pero bueno, volvamos. Leonov consigue darse la vuelta en ese tubo, consigue cerrar la esclusa, nivelar la presión y por fin va a entrar en la nave junto con su compañero. Ya está todo resuelto y aparentemente se han acabado los problemas. Antonio, que vamos por 2, que todavía queda lo mejor. Lo mejor queda lo peor. Entonces teníamos que Leonov se mete dentro de la esclusa y logra cerrarla después de todo este esfuerzo. De haberse dado la vuelta y de tal. Un esfuerzo impresionante, está empapado en sudor, las pulsaciones disparadas, el ritmo de la respiración disparado, a punto de desmayarse. Va a morir. No, pero bueno, todavía no. A morir no, pero puede quedarse inconsciente. Hubo riesgo de quedarse inconsciente y hubiese muerto porque tendría que haber abandonado la esclusa. Y hubiera muerto. Muerto totalmente. Y ahí, oye, una cosa, ¿en el espacio se lo hubieran comido los gusanos? Pero bueno, Javier, te quieres centrar, que parece que te quieres cargar a Leonov a toda costa. Sí, bueno, me centro. Oye, es una pregunta yo dejo la pregunta. Sí, muy interesante, pero déjalo ya, porque vamos a lo que vamos, que estás despistando al pobre Daniel. Bueno, dejando ese tema aparte. Bueno, entonces, Leonov está dentro, logra cerrar la escotilla y aquí viene otra situación de emergencia, que él está tan fatigado, tan exhausto, tan completamente fuera de sí, que lo que hace es abrir el casco. Todavía no está dentro de la cápsula, sino que está dentro de la esclusa. Ha cerrado la escotilla, la ha presurizado, pero no está dentro de la cápsula. Y las normas de seguridad le prohibían abrir el casco. Él tenía que esperar a estar dentro de la cápsula, cerrar la escotilla y abrir su casco. Pero él está tan cansado y sudando, etcétera, que abre el casco. Por suerte, la presión dentro de la esclusa es normal, porque podía haber sido distinta y podía haber tenido un problema y no pasa nada. Esto, más que un problema, es un error humano, oye. Es decir, abrir el casco antes de entrar en la nave, bueno, pues después de tantas penurias, casi la palma allí mismo. Sí, claro, pero es muy fácil juzgarlo aquí y ahora. Imagina el estrés y la tensión a la que estaba sometido el pobre Leonov. Tuvo suerte de que la presión fuera la correcta. Bueno, tuvo suerte y bueno, entra en la nave, ya era hora. Y el paseo espacial se ha completado. Leonov lo ha conseguido y ahora, una vez dentro de la cápsula, junto con su compañero, solo queda volver tranquilamente a la Tierra. Bueno, seguro. Tranquilamente. No mováis de la silla, que aún queda lo mejor. Volvemos en un segundo. Catástrofe ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y nos disponemos a realizar el viaje de regreso de Leonov. Y vamos para allá porque a partir de este momento ya no paramos.
Entonces entra luego dentro de la cápsula, se deshacen de la esclusa, todo parece ir bien, y aquí es cuando viene el siguiente problema, que es que empieza a aumentar la concentración de oxígeno dentro de la cápsula. No saben por qué es, luego se supo que es que al separar la escotilla, el aire empezó a perderse al separar la esclusa, el aire empezó a perderse por alguna fuga fuera de la cápsula. Entonces el sistema de compensación de presión, un sistema automático, pues aumentó la presión, pero lo que mete es oxígeno. Se llegó a alcanzar un 45% de oxígeno en la atmósfera dentro de la cápsula. En la atmósfera que todos respiramos de un 20-21% más o menos, ¿no? Claro, con lo que eso significaba de riesgo de incendio, porque desde el momento en que tú aumentas la proporción de oxígeno, la probabilidad de que haya un incendio aumenta. ¡Dios! Van a tener que hacer la reentrada a la Tierra metidos en una bomba a punto de estallar, Javier. Está sobreactuando totalmente. Mira, vamos a ver. Están en una cápsula donde el 45% es oxígeno, el doble de lo que respiramos normalmente, y cualquier chispa, cualquier pequeña chispa, mientras atraviesan la atmósfera ardiendo, pues puede conseguir que mueran por una deflagración. Y no pueden hacer nada, solamente sentarse y esperar a que aquello no explote. Y ellos lo tenían muy presente, ¿no? Que eso era una cosa peligrosa y que podían morir. Pero no podían hacer nada, así que lo que hicieron fue esperar a que se encendiese el motor de frenado y volver a la Tierra. Mientras tanto bajaron la temperatura de la cápsula, aumentaron la humedad y esperaban que no saltase ninguna chispa. Bueno, cuando llegó el momento de encenderse el motor principal, por las leyes de la mecánica orbital eso es un momento determinado para poder aterrizar sobre la Unión Soviética, y resulta que el motor no se enciende. Entonces se quedan ahí ellos, ¿qué pasa aquí? No hay encendido, ¿ahora qué tienen que hacer? Es una misión de Mortadelo y Entonces, claro, tienen que hacerlo manualmente. Contactan con el control de tierra, les da las instrucciones, lo que tienen que hacer, pero para hacerlo, el encendido manual, primero tienen que orientar la nave visualmente para saber, claro, el motor es para frenar, entonces tienes que apuntarlo adecuadamente para no acelerar la nave y quedarte en órbita y morir, ¿no? Tienes que frenar. Resulta que la nave empezó a girar a unos 20 grados por segundo, que era un giro que no habían previsto, que al expulsar la esclusa... No, todo esto antes. Antes. O sea, estaban orbitando, expulsaron la esclusa y de repente la nave empieza a girar. A lo mejor por ese impulso. Claro, por el impulso que no habían previsto, porque la esclusa no estaba totalmente despresurizada, entonces había un impulso ahí y empezó a girar. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen porque la situación es cada vez más surrealista. 1. Están dentro de la cápsula con un 45% de oxígeno, es decir, en un balón a punto de explotar. 2. El motor principal, que tenía que encenderse automáticamente, el motor no se enciende y tienen que hacerlo manualmente. Pero antes de encenderlo tienes que frenar y orientar la nave de forma manual. Sí, vale. Añade otra. 3. La nave se pone a girar inesperadamente porque cuando sueltan la esclusa resulta que no estaba bien presurizada y la cápsula se pone a girar a unos 20 grados por segundo. Gira. Bueno, esto es tensión y lo demás son tonterías. Bueno, pues en el momento de mayor suspense, por fin un poco de suerte con el motor. Hombre. El motor se enciende, pero se enciende más tarde de lo previsto. El encendido tardío implica que la nave va a aterrizar a unos 480 kilómetros de la zona prevista. No pasa nada porque la nave desciende, pero no desciende en una zona plana, que es lo que habían esperado en los planificadores de la misión, sino aterriza en medio de un bosque, de la taiga rusa. Entonces, bueno, aterriza en un bosque muy denso, estamos hablando... Están en la Tierra, están vivos, están contentos y bueno, en principio no hay ningún problema, es un bosque, pero no pasa nada, hace mucho frío, aunque sea marzo, pero es Rusia, entonces está nevado, todo completamente nevado, un frío bajo cero, y de repente empieza otro problema, y el problema es que como la temperatura es bajo cero, empiezan a tener frío, porque claro, ellos llevan las escafandras. Las escafandras tienen litros de sudor literalmente dentro. Después de tanto esfuerzo, después de tanta tensión, se han deshidratado los astronautas, entonces está completamente mojado. Y la temperatura en el exterior es bajo cero. Entonces empiezan a congelar. Dice, bueno, nos van a rescatar pronto, no pasa nada, aguantamos. Y aquí viene otro problema que se suma al anterior, que es que como aterrizaron en un bosque con árboles altísimos de la taiga rusa, los helicópteros no pueden aterrizar. Es más, primero no los localizan, no saben dónde están. Y los helicópteros, una vez que ya saben más o menos dónde están, que los ven, no pueden aterrizar por culpa de los árboles. Es un bosque muy tupido. Entonces, nada, se tienen que quedar allí
pasan. Pero ellos pueden salir de la ellos cápsula. salen de la cápsula, O sea, ya están en tierra andando. y están andando, Pues pero claro, claro, andando se a menos- enfrentan, a cero- claro, a 0 grados, están bajo están cero, en Rusia. sin un equipo de supervivencia adecuado, por muy rusos que sean. Si uno no tiene un equipo de supervivencia bajo cero, pues te puedes acabar muriendo, lógicamente. Y se ven ahí que no les pueden rescatar. Encima oyen lobos. Coño, venga ya. Oyen los aullidos de los lobos que a lo lejos. Entonces, claro, ellos pasan una noche ahí, pero con lobos. No se sabe a qué distancia, no se sabe dónde están los lobos, pero saben que están ahí. Entonces saben que no se pueden alejar mucho, por si acaso, Claro, porque los lobos son los lobos. Y un astronauta, ellos están cansados y a lo mejor a los lobos les gusta la carne de los cosmonautas, ¿no? Y entonces se quedan esa primera noche ahí. Esto no tiene película. No, ¿Esto pero hay lo ninguna deberían película? hacerlo. Es un peliculón. No hay película, no hay película. A ver, si esto llega a pasarle a un americano. Bueno, esto habrían está- hecho Apolo 13 10 14, veces, vamos. 15, o sea, lobos, joder, esto hubiera sido un peliculón Y- si lo pilla Hollywood. Y claro, como ven que no les pueden rescatar inmediatamente, primero intentan solucionar el problema del frío. Se quitan las escafandras, se quedan en pelota picada, porque no tienen otra ropa, está todo empapado, y lo que hacen es desmontar la tela aislante de la nave, Ah. dejan las escafandras secando, bueno, más bien congelándose, porque están empapadas, entonces se congelaría, y quitan, van descosiendo la tela aislante del interior de la cápsula para ponérsela por encima como mantas protectoras. Luego ya se ponen la otra ropa que tenían debajo de la escafandra una vez que está más o menos seca. Entonces ya con eso pues tienen algo de ropa, y también utilizan las telas del paracaídas y las líneas del paracaídas, ¿no? Aunque en aquella época no había un equipo de esto emergencia. es náufrago Es una total, cosa, ¿sabes? a partir de ahí precisamente todas las tripulaciones posteriores Tienen un traje de eh, repuesto, algo. tienen un primero abriguito, una primero réplica. tienen trajes de supervivencia, tienen un montón de equipo, y además les entrenan para sobrevivir en el bosque en condiciones bajo cero. Fue a raíz de esto, siempre todas las tripulaciones que van a Soyuz ahora pasan unos cuantos días de supervivencia en el bosque, les enseñan cómo hacer una cabaña, les enseñan cómo hacer fuego, les enseñan cómo usar el paracaídas para hacerse una tienda de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue a raíz precisamente de esta misión. Entonces, bueno, el segundo día tampoco los pueden venir a rescatar, y al final, pues claro, como el Kremlin ya está preocupado, bueno, ¿qué pasa aquí? Que nuestros cosmonautas están ahí en un bosque y nadie puede ir. Al final, al tercer día, llega un equipo de rescatadores en esquíes. Entonces, usando esquís, pues llegan allí y les dan provisiones. Bueno, les habían tirado previamente algunas provisiones desde los helicópteros, y luego ya le tiran ropa de abrigo, así que ya no tienen ese problema. Y luego ya al final, eso, el tercer día, llega el equipo de rescate usando esquís, ¿no? Y como no pueden salir, pues los cosmonautas lo que hacen es simplemente ponerse esquís también, que se los da el equipo de rescate, y se van todos esquiando hasta una zona donde ya pueda aterrizar el helicóptero y llevárselo. Y así han concluido su odisea. Como siempre, en Catástrofe Ultravioleta tenemos que agradecer el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Las músicas originales, la edición del podcast, el trabajo artístico, las copas, el buen ambiente, nos lo ofrece siempre nuestro queridísimo y catastrófico Javi Álvarez. Hay que darle las gracias a Viva Chapata por patrocinar este capítulo en concreto. Y por cierto, si alguien se anima a, bueno, pues a patrocinarnos, a echarnos una mano en un capítulo solamente, pues que entre en nuestra página web catástrofeultravioleta.com. ¡Uy, qué bien empastamos! Y tenemos que dar las gracias también a José María del Río por esa gran grabación que nos ha hecho para este capítulo en concreto. Yo soy Antonio Martínez. Soy Javier Peláez. Esto ha sido Catástrofe Ultravioleta. No, se me ha olvidado darle las gracias también a Alexei Leonov, a Garik Israelian, a Valentina Tereskova, a la Agencia Espacial Rusa, a Roscosmos, a Obama, que nos llamó para dejarnos con la NASA, a Vladimir Putin, que me hizo una llamada en la madrugada. Sí, bueno, tenemos a Steffi Graf y también nos Mikhail Gorbachev, Michael Ríos, Martina Navratilova, River Michael Horta Fox, me llamó por la noche.
personas. Necesitamos héroes como aquí, héroes como aquí.